Hoy vamos a ver el libro de Ruth, a petición de mi mujer, que me dijo: ¿por qué no predicas de Ruth? Que es algo muy bonito, enseña muchas cosas, de todo, cómo tomar decisiones. Y le hice caso porque mi mujer es una mujer virtuosa, que ama la palabra y que siempre me quiere ayudar. Y dije, pues claro, vamos a predicar un poco el libro de Ruth. El libro de Ruth es muy pequeñito, así que espero que habéis hecho los deberes y lo habéis leído. ¿Lo habéis leído? Sí. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Empezamos leyendo en el capítulo 1 y versículo 1, que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El libro de los jueces es el punto más bajo en la historia de Israel. Es un momento de guerra, es un momento de crueldad, es un momento de apostasía. Y parece increíble que esta historia de amor tan bonita tenga lugar en este periodo tan oscuro de la historia. Pero hoy quizás también no es así lo que nos ocurre, porque hay muchas guerras, hay decadencia moral, hay dificultades de todo tipo, pero Dios sigue amando a este mundo perdido y quiere salvar a esos pecadores. Y cuando Dios ama, está buscando una novia con quien esposarse. Y cuando conoces a Jesucristo, el Señor y Salvador, no importa los tiempos que sean difíciles, porque estamos en una hermosa historia de amor que va a ser inquebrantable. Elimelec, el protagonista, al principio, tomó la decisión equivocada y decidió irse de casa. Pero ¿por qué fue un problema? ¿Por qué fue un problema irse de Israel hacia los campos de Moab? Si el interés de Elimelec era bueno, que era de proveer a su familia, y se llevó a sus hijos y a su mujer. Pero ¿qué pasa? Que se fue de Israel hacia el país pagano de Moab. Esa es la decisión equivocada. Él caminó por vista y no por la fe, como le pasó también a Abraham en Génesis 12:10. Porque en lugar de esperar que Dios le dijera lo que tenía que hacer a continuación, huyó a Egipto y se metió en problemas. Vamos a ver unas malas decisiones en la Biblia. Génesis 16:1, Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, que quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sansón, en el libro de los jueces. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómate esta por mujer, porque ella me agrada. Y en el Nuevo Testamento también, Ananías y Safiras en Hechos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Elimelec no debería de haber dejado la tierra prometida, y mucho menos para morar en Moab. ¿Por qué no debía de morar con sus hermanos judíos al oriente del Jordán? Guió Elimelec a su familia a tierra estéril y a tierra de muerte. No vayamos a Moab, porque no hay alimento.
En el país de Canaán, que fluía leche y miel, en el país de Canaán, que fluía leche y miel, el país tenía reposo, pero no tenía pan, y ni siquiera Belén, que era la casa de pan. Una tierra fértil se torna en estéril, para correctivo y freno de la lujuria y ostentación de sus habitantes. Así pues, llegaron a los campos de Moab y se establecieron allí. El hambre los llevó allí, y en los días de adversidad el hombre se acerca a Dios en los días de adversidad o al mundo. El hambre los llevó allí, pero esas conexiones después con sus hijos y sus nueras se mantuvieron en Moab. Y pregunto, ¿hay algo bueno de ir a pedir ayuda a Egipto? ¿Hay algo de bueno en pedir ayuda al mundo? ¿Qué le pasó a Lot? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Qué le pasó a Elimelec? El que pide ayuda al mundo acabará como Noemí, desolada y viuda. Hay muchos que ven el cristianismo como un amuleto. ¿Y por qué digo esto? Porque Elimelec era un israelita físicamente, pero no espiritualmente. Y pensaba que Dios iba a prepararlo, a prosperarlo sea como fuere, porque era hijo de Abraham físicamente. Pero quienes desobedecen la palabra y los mandamientos de Dios dan cuenta de que no son hijos de Dios. Y así muchos hoy somos nosotros que quizás estamos en una iglesia, aprendemos la sana doctrina, pero no la vivimos. Pensamos que nuestros hijos, por haber nacido dentro de una casa cristiana, ya son salvos, cuando no es así. Todos debemos nacer de nuevo y vivir una vida piadosa. Así pues, los hijos deciden casarse con moabitas. Elimelec muere y los hijos toman como mujeres a las moabitas. Y aunque no estaban prohibidas en la ley específicamente, sí estaban en otras partes de las escrituras, como puede ser Nehemías 13:23. ¿Alguien te puede leerlo? Nehemías 13:23 al 25. Nehemías 13:23 al 25. Venga, por ahí. No. ¿No lo encontráis? ¿Lo lees? Venga. Vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y vení con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Le arrancó los pelos. Pues, aunque no hubieran quedado en la ley definidos, sí que estaba contraindicado casarse con moabitas. Entonces, ¿qué impacto habrían tenido el culto idolátrico de los moabitas, de las mujeres moabitas? Porque eran la diosa Quemos, que hacían sacrificios con seres humanos. O qué tal sinceras debían de ser la religión de los maridos cuando se casaron con estas mujeres, si habrían sido verdaderamente judías.
¿Y por qué estos hombres desobedecieron el mandato de Dios de no casarse con extraños? Elimelec, su padre, al abandonar a Israel, también abandonaría su fe íntima. Y aunque pareciera que seguiría adorando a Dios físicamente, no podríamos saberlo, ¿no? Pero intuimos que si seguiría adorando físicamente, no tendría una vida interna de comunión con el Señor. No tendría una relación íntima entre Dios y criatura. Y ahora me preguntáis, pero es muy fácil hablar de amar a Dios cuando no tienes hambre. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿No hubieras bajado tú también a Moab? Y es que un esposo y un padre ciertamente quieren mantener el bienestar de su familia, pero nunca lo debe de hacer a costa de perder la bendición de Dios. Cuando Satanás se encontró con Jesús en el desierto, ¿qué fue lo primero que le dijo? Convierta estas piedras en pan. Una de las mentiras del diablo es, tienes que vivir. Pero en Dios es que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y Él es capaz de cuidar por nosotros. En tiempos de dificultad, si nos morimos a nosotros mismos y ponemos a Dios en primer lugar, podemos estar seguros de que Él nos sacará de los problemas o nos llevará a través de ellos. Conductas pecaminosas que nuestros hijos imitan, porque lo importante aquí es ser lo que uno cree. Elimelec renunció a la bendición de Dios al habitar en tierra de Moab. Y sus hijos verían que eso, lo que hizo su padre, no tuvo una repercusión como un cataclismo, no ocurrió nada especial, y sus hijos irían por el mismo camino. Estos hijos podían decir que hasta creían en Jehová, que harían holocaustos y harían ceremonias. Estaban limpios por fuera, pero estaban sucios por dentro. Mateo dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». ¿Quién quiere beber de un vaso que está limpio por fuera, pero está sucio por dentro? Los fariseos vivían su vida como que la apariencia externa era lo más importante y descuidaban y estaban sucios por dentro. Y esto es lo que Jesús les reprochó en los evangelios. Y así fueron Elimelec y sus hijos. Y eres tú uno de ellos. Eres un vaso limpio por fuera y sucio por dentro. Ten cuidado de no darle a tus hijos de tu propio vaso que está sucio por dentro. Porque todo acae consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que los hijos se casan con moabitas y mueren. Porque la muerte es la paga del pecado. Una muerte física y peor aún, espiritual. Y es interesante ver que tiene 2 hijos y no muere uno. Puede haber que muera uno, pero es que mueren 2. No desees a los que más te quieren darle un vaso limpio por fuera y sucio por dentro. No decidas de marcharte del camino recto. No decidas volverte de tus caminos como lo hizo Orfa, la cuñada de Ruth que veremos ahora. No decidas lo bueno que es para ti a corto plazo. Busca el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. La importancia de tomar decisiones en Dios. Ellos no lo tomaron, pero sí fue Noemí que tomó la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Dice el 1:6 hasta el 8, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y el 8 dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y es que recuperándose del shock que habría sido la muerte de estos maridos, de todos estos maridos, las mujeres empiezan a hacer planes y reconducir sus vidas.
Y sin todavía esos medios modernos y comunicaciones tan escasas, Noemí oye que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y es interesante ver que Noemí les dice, ¿dónde está? Jehová haga con vosotros misericordia. Es decir, les da una bendición. Y Noemí no es una de estas personas que creían que las deidades solamente funcionaban en los sitios donde se daba culto. Es decir, daba una visión de Jehová verdadera, de que era omnipotente y era omnipresente. Trasluce una fe verdadera en Dios. Y es que Noemí era una verdadera hija de Dios, y aunque se había apartado por culpa de su marido, nunca dejó de creer en el Dios de Israel. Y tan pronto como escuchó lo que había hecho Jehová con su pueblo, decidió regresar. Y ahora me preguntáis, ¿es acaso una convenienciuda? Solo siga a Dios por conveniencia. Noemí amaba a su pueblo. Noemí amaba a su Dios, y aunque Moab le había dado sustento por algún tiempo, no quería quedarse allí, porque solo le podía llenar de gozo la tierra de su Dios. En Noemí vemos la gracia. Ella sabía que podía ir hacia Dios y ser perdonada, podía ser restaurada y llena de gozo, simplemente por el puro afecto de la voluntad de Dios. No se puso a un lado y tuvo que hacer obras o tuvo que hacer cualquier otra cosa. Ella sabía que si iba corriendo a los brazos de Dios, iba a ser perdonada. ¿A qué os recuerda esto? Nos recuerda la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve, después de haber gastado todo su dinero y de comer las algarrobas de los cerdos, dice su padre: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Porque el amor de Dios puede vencer las circunstancias y la estupidez humana. Porque Dios es amor y no se resigna a perder a lo que ama, sino que busca, espera y se alegra con gozo inefable cuando encuentra lo que había perdido. También nos recuerda en Juan con la oveja perdida. Y en el trayecto, Orfa decide rechazar la voluntad de Dios. ¿Os estáis fijando que esto es decidir? Y aquellos que deciden cosas que no son en Dios están siendo no castigados, pero están yendo por un camino que no es verdadero. Y aquellos que están decidiendo en Dios están tomando el camino correcto. Bien, Orfa decide rechazar la voluntad de Dios, porque Noemí les rogó que volviesen a sus casas en Moab. Y Orfa besó a su suegra y se volvió. Y me recuerda esto a Judas, Orfa. Judas estuvo 3 años de ministerio con Jesús. Vio sus prodigios, sus milagros, la palabra viva, palabra de salvación. Pero cuando vio que no era el Mesías guerrero, que iba a instalar el reino literal y echar a los romanos, se desmotivó. Se quitó la máscara, le dio un beso y traicionó a su maestro. Y Orfa no es tal cual, pero sí que tiene algún paralelo, porque los dos, Judas y Orfa, iban por el buen camino. Judas por el camino de Jesús y Orfa caminando hasta la tierra de Jehová. Y los dos se podían haber apropiado de la gracia de Jehová, pero ninguno de los dos la apreció y con un beso se despidieron. Orfa no necesitó muchas razones para persuadirse a seguir la corrupción de su corazón y volverse a sus ídolos. Orfa besó a su suegra. Denota un sentido afectuoso de quererla, pero no para seguirla y estar con ella siempre. Era un beso que mostraba
que sí que había esa pena de partir y dejarla, pero no lo suficiente para dejar a su país de origen. Y muchos esperan y hablan de Cristo, estiman a Cristo y sienten algún afecto por Él, pero no llegan a salvarse por la decisión a dejarlo todo, porque aman más sus bienes y su vida que a Cristo. ¿A qué nos recuerda esto? Al joven rico. El joven rico quería la vida eterna, pero cuando le fue a preguntar a Jesús y vio todo lo que tenía que hacer, se desmotivó, se entristeció y se fue. ¿Y cuántos conocemos que han gustado de la palabra de Dios y no se saciaron? Aquellos que han creído en Cristo, entre comillas, y después han regresado a su casa, es lo más difícil de recuperar. Son las personas más difíciles de recuperar, pero a Dios nada es imposible. Por eso debemos de seguir evangelizando y amando a aquellos que están perdidos. La verdadera espiritualidad no se puede medir aparte de una fidelidad fructífera en la vida cristiana. La vida llena de frutos es el principio que destaca en todo el Nuevo Testamento. Dice Jesús, por sus frutos los conocerán. También Orfa puede hablarse de la parábola de las bodas, donde todos estaban llamados a gozar de la fiesta de las bodas, pero no todos estaban dispuestos a vestirse con las ropas que les habían entregado. Orfa fue llamada a vestirse de Israel y del Dios verdadero, pero rechazó el camino que llevaba a Israel, rechazó ir en pos de dioses verdaderos y rechazó la vestimenta de Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros conocemos que han ido para Israel, para el camino de Israel, y ahora se marchan a tierra pagana? Si estás pensando lo mismo que hacer que Orfa, reflexionar en Juan, que dice primero de Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una buena decisión ahora. Ruth decide lo mejor, seguir a Dios. Y es una decisión difícil, porque Noemí era viuda. Orfa, su cuñada, se va a su casa. Escoge el camino más fácil, el más conveniente para ella. Pero Ruth decide primeramente el que no es tan conveniente para ella, porque se queda con una viuda, con una nueva vida de incertidumbre, de pobreza, de trabajo. Pero fue una buena decisión. Fue una decisión buena, una decisión clara y una decisión firme. El 16 dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Es una de las declaraciones de un gentil en el Antiguo Testamento más nobles que podemos encontrar. Escogió el destino de Noemí, escogió la morada de Noemí, escogió el pueblo de Noemí, escogió la sepultura al lado de Noemí y, lo más importante, escogió al Dios de Noemí. Antes habíamos visto ejemplos de malas decisiones y ahora vamos a ver ejemplos de buenas decisiones. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lucas dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena,
la parte la cual no se le será quitada. Tarde o temprano la decisión de Ruth y de María queda justificada porque eligen lo mismo, porque las dos escogieron lo mismo, la buena parte. Y es que la parte que elige María y por consecuencia Ruth es la parte con Cristo, que es una buena parte. Es una parte buena porque es eternidad para el alma. Es una parte que no será quitada, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es una señal también de elegir a Dios, una señal de sabiduría, de cumplimiento de los mandatos de Dios, porque escogemos la buena parte que es en Cristo. María tuvo en su mano escoger entre ser partícipe de la preocupación de su hermana Marta y adquirir una buena reputación como ama de casa, que no es malo, o sentarse a los pies del maestro, que es lo mejor. Así también Ruth podía haber decidido irse a su casa, con sus padres, con su familia, seguir a sus dioses, pero decidió seguir al Dios verdadero, al Dios de Noemí, porque quería pertenecer al pueblo de Noemí. Y es que Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que venga en fe y pobre de espíritu, Dios le recibe. La mejor decisión que uno puede tener y hacer es creer en Cristo. Nada ni nadie me puede mostrar tanto amor. Nada ni nadie me puede llenar el alma tan rebosantemente como lo hace en Cristo. Arrepentirse de los pecados y decidir seguir a Cristo es el único camino que merece la pena. Ella decidió comprometerse físicamente. Dice, no me insistas a que te desampare para volverme a seguir. Es que Ruth quería adherirse a ella, a Noemí, no dejarla. Es un lenguaje que podemos entender también como que se ha adherido a las promesas y a la bendición de Dios y de entregarse al cielo. Es un compromiso social la decisión de Ruth, porque dice, tu pueblo será mi pueblo, compartirá los intereses, los gozos y las penas de su pueblo. Es un compromiso espiritual. Tu Dios será mi Dios. Porque lo más importante aquí es que renuncia a los ídolos y abraza la fe del verdadero Dios, el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Y hace como Pablo, si os acordáis en Gálatas, un voto solemne. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es una decisión, esta la de Ruth, que trajo una rica recompensa. Leemos del 1:22 al 2:3. ¿Sí? Así regresó Noemí, su nuera Ruth, la moabita, cuando volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén a principios de la siega de la cebada. Tenía Noemí un conocido por parte de su marido, hombre poderoso de la familia de Elimelec, cuyo nombre era Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y rebuscaré espigas detrás de cualquiera, ante cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y marchó y espigó en el campo tras los segadores. Y ocurrió que aquella parte del campo era precisamente de Buz, el cual era familia de Elimelec. Bajo la ley, los israelitas no eran permitidos cosechar todo el campo durante la siega. Debían de dejar una parte para extranjeros y para viudas. Y Ruth decide aprovecharse de esta ley. Va al campo a recoger espigas. Y no fue suerte, sino que fue la providencia del Señor que la guía hacia el campo de Boz. Boz, que dice, en él hay poder. Y era un pariente de su suegro muerto, del que había fallecido, de un pariente del suegro de Elimelec.
Y así pues podemos ver después que encuentra un hogar y un marido piadoso. En la conversación dicen en el 2:12, recompense Yahvé, esto dice de voz, recompense Yahvé tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé, Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y es que esta oración fue contestada por medio del que la había hecho. Él reconoce el cambio y el aspecto, reconoce el aspecto religioso del cambio de país de Ruth al refugiarse bajo las alas del Yahvé, como una figura de un pájaro bebé que se agacha y se cuida debajo de las alas de su madre. Y ella se maravilla de que un judío dé tanto favor, un favor inmerecido a una gentil como era Ruth. Pero lo que no sabía Ruth es que Booz sabía lo que había hecho Ruth con su suegra. Él sabía todo lo que había hecho con Noemí. Booz sabía lo que Ruth le había hecho, que había estado con ella todo el tiempo y que no la había dejado, aún no teniendo marido. Y recuerda a Corintios, porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Qué quiero decir? Que lo que realmente importa es que estando en casa o en el desierto, lo único que debemos hacer es agradar al Señor, que cumplamos lo que pide el Señor en todo momento, que da igual si están mirando, o si es bueno para mí, o si me va a traer alguna recompensa, o si me agrada, o cualquier cosa. Debemos de hacer todo para Dios y para los hombres. Porque cuando sea el tribunal nos preguntarán, ¿cómo vivió usted en este mundo? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si queréis gracia, hermanos, dad gracias. Si queréis perdón, dad perdón. Si queréis ayuda, ofrecerla. Si queréis consuelo, procurarlo para otros. Ruth dio gracia a Noemí. Y Ruth obtuvo gracia de Booz. Pero todo esto era gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no acaba aquí la cosa, porque Booz no solo la dejó espigar en su campo y le dio de comer, sino que la redimió y se casó con ella y tuvieron un hijo. Y para cumplir esta promesa que le dijo, vamos a leer, el Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se le llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese un hijo. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Para cumplir esta promesa que le había hecho a Ruth, la mañana siguiente, Booz va a la puerta de la ciudad y llama al redentor más cercano. Y cuando pasaba por allí le pidió delante de los ancianos que redimiera la parte de la tierra que pertenecía a Elimelec y había sido vendida por Noemí. Pero este hombre rechazó redimir la tierra y a Noemí porque había una cláusula que era casarse con Ruth. Y este hombre rechazó el rescate, entonces Booz dijo que el rescate era para él. Booz tomó el rescate ante la gente reunida con las obligaciones de casarse con Ruth. Booz la tomó y fue su esposa y ella fue su mujer. Y concibieron a un niño que fue el redentor, el Goel de la familia. Esta familia, que al principio parecía que iba muy mal,
llega a conectar con el linaje real. Los nombres de Booz y de Ruth aparecen en la genealogía de Mateo. El de Booz aparece en Lucas. Y el libro termina donde el autor quería llegar, que era David, en el versículo 12. La familia de Noemí, Ruth y Boaz, llega a conectar con el rey, segundo rey de Israel, David. Y cualquiera fácilmente puede hacer el salto de David al hijo de David, que vino cuando vino la plenitud del tiempo para ser el Goel, el Redentor, no de una familia, no de una nación, sino de toda la humanidad. Y es una decisión aquellos que están tomando, Ruth y Booz, una decisión que nos enseña mucho. La historia de Ruth es un recordatorio de que elegir al pueblo de Dios trae consecuencias eternas. Una decisión que requiere fe, amor y compromiso. Al seguir el ejemplo de Ruth, podemos llegar a ser parte del plan de Dios. Es una decisión que nos enseña mucho que Cristo nos redimió y pagó el rescate a su propio costo. Tomó como esposa a una extranjera, a nosotros que éramos gentiles, e hizo un compromiso vinculante en público. Y todos los extranjeros y los pobres pueden regocijarse en su amor y darle la gloria a Dios. Y es que también podemos aprender que Dios usa a gente ordinaria para construir el reino de Dios. Usó una moabita para el linaje de Cristo. Y usó a un chico que no estaba interesado en Dios para ser su embajador. Y este chico hace todo lo que quiere, todo lo que puede y todo lo que el Señor le permite por pura gracia. Es la mejor decisión que hice, el aceptar a Dios, no por estar aquí, sino porque Él me ha dado vida eterna. Acabo, como siempre, con un versículo, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Al que lo instruye, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El libro de Ruth es decisiones en Cristo, decisiones en uno mismo, que traen detrás a Satanás. Pensemos como en Ruth y siempre tengamos en estima a los otros, pensando en Dios y lo que podemos hacer. No que nos vean, sino que simplemente tengamos ese amor íntimo, verdadero, que sale de un alma verdadera en Cristo. Amén. Ahora tenemos la... ya cierro. Vale, pues...